El título hoy vamos a predicar en este primer servicio The title for this first service es Dios protege a su pueblo is God protects his people en tiempos de persecución. in times of persecution. Y este es un tiempo de reflexión And this is a time of reflection para que tú que me estás escuchando for those who are listening. medites si tú eres parte del pueblo de Dios o no. You could meditate if you are part of the people of God or not. Si hemos estado caminando con Dios sí o no. If we have been walking with God or not. Y si no ha sido el caso, And it hasn't been the case. creo que este es un buen momento para que te pongas a cuentas con Él. I believe that this is a good moment so you can be accountant with him. Yo he visto que después de cada tormenta, I have seen that in every storm, después de cada tormenta, after every storm, hay bonanza. there's calm. Hay una bonanza. There's calm. Y esta no será la excepción. And this is not the exception. Para los que aman a Dios, dice la palabra For de Dios, those who love God, says the word of God, todas las cosas le sirven para bien all things work for good. conforme al propósito en For el cual han the sido llamados. purpose have you been called. Muy bien, vaya Very conmigo a well. Éxodo capítulo 3, Come with me to Exodus chapter 3, versículo 7. verse 7. Éxodo capítulo 3, Exodus 3, versículo 7. verse 7. Dijo luego Jehová: And the Lord said, bien he visto la aflicción de mi pueblo I have certainly seen the affliction of my people, que está en Egipto, which is in Egypt. y he oído su clamor And I have heard their cry a causa de sus exactores, by the reason of their taskmakers. pues he masters. conocido sus angustias. For I have known their sorrows. Así que ahí donde esté en casa, levante esa mano So that where you are at home, raise your hands y diga: Dios ha escuchado mi clamor. and said, God have heard my sorrows. Ahora, si usted no ha escuchado, si Dios no ha escuchado tu clamor, Now, if God hasn't heard your sorrows, quiere decir que no has levantado un clamor. it means that you haven't lifted up a sorrow. Si en estos momentos And if in this moment no hemos buscado de Dios, we haven't seek God, ¿cuándo va a ser? when is it going to be? ¿Cuándo vamos a estar buscando del Señor? When are we going to be seeking God? Cristo viene pronto Christ is coming soon, y yo estoy seguro que and I'm sure lo que está pasando a nivel nacional what is happening nationally es parte del plan is part of the plan del enemigo, of the enemy. porque Cristo viene pronto. Because God is coming soon. Puedo ver lo que está pasando en todas las naciones I can see what's happening in every y nation. esas son señales. And those are signs. Entonces eso me enseña So that teaches me que yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor that I have to be accountant with God, y tengo que levantar mi gemido, and I have to raise my sorrows. levantar mi clamor. I have to raise my sorrows. Aquí la palabra dice que Él escuchó, The word said that he heard, que Él ha oído el clamor a causa de sus exactores. that he has heard their cries. Tú que estás en casa, You that are at tú que home, estás aquí en la iglesia, you that are here at church, Dios escucha tus oraciones. God hears your prayers. Dios ve tus angustias. God sees your sorrows. Punto número 1. Point number 1, Dios ve todo. God sees everything. Dile allá a tu vecino: Dios lo ve todo. Tell your neighbor, God sees everything. Dios ve tu corazón. God sees your heart, Dios ve tus sees preocupaciones. your worries. Dios ve todo. He sees everything. Dice que Él vio las angustias. It said that he sees the sorrows Pues he conocido sus angustias. because I have known the sorrows. Dios ve cada injusticia. God sees every injustice. Voy a repetirlo. I'm going to repeat this. Dios ve toda injusticia. God sees every injustice. Dios es el Dios. God is the God, Y Dios tiene un reino. and God has a kingdom. Y el reino de Él es para aquellos que tienen lágrimas. And the kingdom of, and his kingdom is for the ones that has tears. Aquellos que tienen lágrimas. Those who have tears, Aquellos que lloran. those who cries, Aquellos que son quebrantados. those who are El broken. reino de los cielos son de ellos. The kingdom of God is for El them. reino de los cielos son de los pobres en espíritu. The kingdom of God are for those who are poor in Aquellos que spirit. reconocen que necesitan a Dios todos los días. Those who recognize that needs God every day. No solamente en las tormentas. Not only in the storms. No solamente en la dificultad. Not only in difficulties. Dios ve cada lágrima. God sees every tear.
Y obviamente And obviously, yo entiendo que lo que está sucediendo tal vez no afecte a todos, I understand that what is happening doesn't affect pero como everybody. hermanos en Cristo But as the brothers of tenemos que Christ, ser sensibles. we have to be sensitive. En el primer siglo, In the first en el primer siglo, in the first century, century, cuando la iglesia era perseguida when the church was persecuted, y era perseguida en Jerusalén, and it was persecuted in Jerusalem, fíjense qué ironía. look what irony. La iglesia de Jerusalén era en su mayoría gente convertida al judaísmo, al cristianismo. The church of Jerusalem was mostly Jewish people converted to Christians. Y esos cristianos And those Christians, no querían a los cristianos gentiles. they didn't like the Gentiles, the Christian Gentiles. Pero cuando ellos eran perseguidos en Jerusalén But when they were persecuted in y Jerusalem, no podían trabajar and they couldn't work porque los discriminaban, because they were los discriminated, perseguían, they were persecuted. eran las iglesias de los gentiles It was the church of the Gentiles que mandaban ofrendas that were sent offerings para que esa gente pudiese tener algo que comer. so those people could have something to eat. Y yo creo que Dios está despertando a la iglesia And I believe that God is waking up the church para que seamos las manos y los pies de Cristo. so we can be the hands and the feet of Christ. Para que en medio de lo que sucede podamos ser la luz. So in the middle of everything that is happening, we can be the light. Esta semana voy a empezar a trabajar This week, I'm going to start working con una organización. with an organization. Vamos a organizar personas We're going to organize people para poder llevarles cajas de comidas a sus casas. so we can bring boxes of food to their Si homes. usted quiere participar en esto, If you want to be part of this, hable conmigo después del servicio. talk to me after the service. Vamos a hacer lo que podamos hacer que esté en nuestras manos We're going to do everything that we can that is in our para hands asegurarnos que las personas tengan que comer. so we can assure people have Vamos a something hacer to lo eat. que dice la Biblia que tenemos que We're hacer. going to do what the Bible said that we have to do. Amén. Amen. Muy bien. Very So, well. Dios ve lo que otros ignoran. So God sees what others ignore. Yo entiendo que lo que está sucediendo es terrible. I understand that what's happening is horrible. Para los que ven este mensaje en otro país, For those who are watching this message in another country, estamos hablando de que el gobierno federal we're speaking that the federal government está persiguiendo a personas vulnerables. is persecuting Los vulnerable están people. secuestrando, They're kidnapping them, kidnapping them con capuchas, rostros tapados. with masks, with their face Y in masks. mucha gente se está aprovechando de eso. And a lot of people are taking advantage Y están extorsionando a personas. and they're extorting people. Esto es diabólico. This is demonic. Y por eso estamos hablando así. And that's why we're speaking Solo like para que this. tengan contexto de lo que estamos hablando. It's only that you can have the context of what we're speaking. Así que Dios ve lo que otros ignoran. So God sees what others ignores. Punto número 2. Point number 2, Dios escucha el clamor. God hears the cries. Acabamos de leer, he oído el clamor de ellos. We just read that he hears the cries of them. Dios oye el llanto en silencio. God hears the silence in cries. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que a través de la Biblia, through the Bible, desde el libro de Génesis through Genesis, hasta el día de hoy, through today, siempre Dios en medio de estos tiempos levanta personas. God always in the middle of this time will raise people, Personas conforme el corazón de Dios. people conform his heart, Personas que les interese la agenda de Dios. people that are interested in the agenda of God. Así que Dios está reclutando en medio de esto So God is recruiting in the middle of these personas que Él quiere levantar. people that he wants to raise. Así que no ignore esto, So don't ignore this, porque Dios levantará, because God will raise, así como lo hizo en la pandemia. just like he did it in the pandemic. Usted se fija, han pasado 5 años If you notice, 5 years has passed de la pandemia, since the pandemic, cuando estaba en su mero apogeo, when it was in the worst, y han 5 años más. and then you can add 5 more Y years. yo estoy seguro, yo como hombre de fe y visionario, And I'm pretty sure, as a man of faith yo and le visionary, garantizo and I que en guarantee poco you, tiempo estaremos viendo lo que Dios That- está haciendo aquí que no podemos ver. in not so long, you're gonna see what
God is doing that we can't see. Dios oye el miedo de los niños. God hears the fear of the children. Dios oye la oración del desamparado. God hears the prayer of the loneliness. Punto número 3. Point number 3. Dios conoce nuestras angustias. God knows our sorrows. Diga conmigo, Dios conoce nuestras Say with me, angustias. God knows our sorrows. El Señor llama a un hombre que había huido de la tierra The de Egipto, Lord called a man that had fled from the land of Egypt, llamado Moisés, called Moses, y dice la palabra and the word said que cuando Moisés estaba trabajando en el desierto, that when Moses was working in the desert, Dios se le aparece God manifests himself en medio de una zarza ardiendo in the middle of a burning bush. y le dice And he said estas palabras que leímos. these words that we just read. Les dijo, yo he escuchado el clamor del pueblo He told him, I have heard the cry of the people, y he conocido sus angustias. and I have seen their affliction. No quiero que ignores que Dios está consciente de todo lo que está pasando. I don't want you to ignore that God is conscious of what is happening. Lo único que sí te recomiendo The only thing that I recommend es you que incluyas a Dios en todo lo que tú is that haces. you include God in everything that you do. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? A lot of people are asking themselves, ¿Por qué why nos does hace- God permit this? No, es que Él no es Why que lo does esté God do this? permitiendo. It's not that He is permitting it. Él es un caballero. He's a man. Él no se mete donde no lo llaman. He is not going to go in where he is not called. Así que llama a Dios ahí So donde call estás. God there where Que you sea are. parte de tu vida. Let Him be part of your life. Invítalo que sea parte de tu hogar. Inviting Him to be part of your home. Invítalo que sea parte de tu vida diaria. Inviting Him to be part of your everyday life. Haz un voto con Dios que caminarás con Él en todo Make a momento. commitment with God that you're going to walk with Him every moment. Amén. Amen. Así que Dios conoce el temor interno So God knows the fear inside. y Él quiere que tú sepas que Él sabe. And He wants you to know that He knows. Dios conoce la ansiedad del futuro God knows the anxiety of the future. y Dios conoce el sentimiento de la soledad. And God knows the feeling of loneliness. Es por eso que como iglesia tenemos que ser ese puente. That's why as a church we have to be the bridge. Y hago un llamado And I make a calling a la gente de la iglesia aquí en to Minnesota. those people here at church in Aquella Minnesota. gente que ha sido bendecida There's people that have been blessed. con sus documentos, With their que ha documents. sido bendecida, They have been blessed. que han nacido en They este have lugar. been born in this place. No sean insensibles. Don't be insensitive. Únanse al trabajo Unite with the work. para dar la cara por aquellos que no pueden, So you can put your face for para those ser who una can't. voz por aquellos que So no you pueden can levantar be- la voz. So you can be a voice for those who can't raise their voice. Hoy hablamos de Martin Luther King Jr. como un héroe de la fe y de la sociedad. Today we speak about Martin Luther Jr. as a faith and social. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. as a hero of the as a faith hero in the of the community faith and the civil en la- rights. En la sociedad. Well, I think God is calling His church to raise up again. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia a levantarse Dios está nuevamente. llamando a hombres y mujeres a que se levanten God en medio de esto, a is ser la voz calling por aquellos que no pueden ser la Men voz. and women to raise up to be the voice for those who can be a voice. Este es nuestro tiempo de This is levantarnos. our time to raise up. A los demonios los sacamos. To the demons, we take them out. Bueno, también le podemos sacar los demonios a esa gente que anda ahí. But we can also take them En el from nombre the de Jesús. people. Podemos atar ese In the name diablo of que anda Jesus, we suelto. can, Dios conoce el sentimiento de la soledad. God knows the feeling of the loneliness. Punto número 4. Point number 4. Dios promete estar con nosotros. God promises to be with us. Dice Isaías capítulo 41, Isaiah 41 said, 40 dice, 41:40 says, no temas, don't be afraid, porque yo estoy contigo. for I'm with you. No desmayes, Don't be discouraged, porque yo soy tu Dios, because I am your God, que te esfuerzo. that I'm strengthened you. Siempre te ayudaré, I will always help you. siempre te sustentaré I will hold you up con la diestra de mi with justicia. my vigorous of righteous hands. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, Él nunca te abandona. he will never abandon you. A los que están en casa, Those who are home, Dios nunca te he abandona. will never abandon you. Él sostiene al débil. He is strengthening the weak. Él abre camino en medio del temor. He makes a way through the fear.
Dios no nos dio un espíritu de temor. God didn't give us a spirit of fear. Así que a los que están en casa, So those who are home, sean sabios, be wise, sean be prudentes, prudent, pero no dejen que el temor los gobierne. but don't let the fear govern Mejor you. empiecen a preguntar a Dios: Besides, ask God, Señor, dame una Lord, visión. give me a vision. Hazme un visionario. Make me a visionary. Enséñame a verte donde tú me ves en los próximos 2 años. Teach me where you see me in the next 2 years. El miedo te va a hacer que te veas allá en el campo, en tu pueblo. The fear will make you see yourself in your country. Pero Dios te va a ver que te veas como visionario en But- medio de la iglesia, but God como will make you visionaria en see medio de as tu a comunidad, visionary haciendo la In the diferencia. middle of your church, in your community, making the difference. Dios pelea por sus hijos. God fight for his children. Punto número 5. Point number 5. Dios pelea por sus hijos. God will fight for his children. Tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. Y si tú no eres un hijo de Dios, And if you're not a child of Dios te está God, invitando en este momento a que lo God is aceptes. inviting you to accept him. Usted podrá decir, pastor, todos somos hijos. You may be said, Pastor, we all children. Yo tengo que decirte la verdad, no todos. I have to tell you the truth, not everyone. Todos somos creación de Dios, All of us are creation of God. pero la Biblia dice But the Bible said que aquellos que confiesan con su boca that those who confess with their lips que Jesús es el Señor. that the Lord is the Savior. Éxodo 14:14 Exodus 14:14. dice la palabra del Señor: The word of the Lord said, Jehová peleará por vosotros the Lord himself will fight for us, y vosotros estaréis tranquilos. and you will be calm. Es hermoso saber It is beautiful to know que Dios pelea por that nosotros. God fight with us. Yo For us. puedo dormir tranquilo I can sleep well. yo puedo dormir tranquilo I can sleep calmed porque Dios pelea por nosotros. because God fights for Porque us. Dios nos guarda a nosotros. Because God keeps us. Yo oro cada vez que llevo a mis hijas a la escuela I pray every time I take my daughters to y school. pido que Dios proteja toda esa And I escuela. ask the Lord to protect the school. Yo oro en el trabajo. I pray in my Yo job. oro por la ciudad. I pray for the city. Y vamos a seguir orando, And we're going to continue praying sacando esos demonios en el nombre de Jesús de esta ciudad, that those demons will para que flee se the vayan en el cities nombre de so Jesús. they can leave. Aleluya. Hallelujah. Dios pelea guerras visibles e invisibles. God fights visible and invisible Lo battles. voy a volver a repetir. I'm going to repeat this. Dios pelea guerras God fights battles, visibles visible e invisibles. and invisibles. Dios cambia decisiones humanas. God shifts human decisions. Es por eso que la Biblia dice That's why the Bible says que nosotros that us, debemos de estar orando por los gobernantes. we need to be praying for the governments. Porque cuando oramos por los gobernantes, Because when we pray for the governments, el Espíritu Santo influye en ellos. the Holy Spirit will influence in them. Si nosotros no oramos por ellos, If we don't pray for them, la Biblia dice que la guerra no es contra carne ni sangre, the Bible said that the battle is not by flesh or blood, sino contra principados, but by principalities potestades y gobernadores de las tinieblas. and in governments of the darkness. Hay diferentes escalas espirituales. There are different spiritual scales. Los principados The principalities, influyen en gobernantes de naciones, they influence in nation governments en presidentes de naciones. and presidents of nations. Las potestades, The governments, las potestades influyen en áreas que incluyen diferentes regiones. they influence in areas that influence in different regions. Los gobernadores de las tinieblas The governments of the darkness, influyen en los gobiernos de los estados. they influence in the governments of the states. Y así hay rangos espirituales en And las there you can tinieblas see there are different scales of que the influyen en los darkness gobiernos locales. that will influence in the local government. Hoy más que nunca, Today more than ever, la iglesia tiene que the orar church needs to be praying por el presidente for the president para que tome decisiones so justas, he can be just sabias, with
wisdom decisions. Y no sean las tinieblas influyendo en él, And there may not be darkness influencing in him, sino sea el reino de los cielos influyendo de él a But- través de nuestras oraciones. but the kingdom of God influencing in him through our prayers. No importa si usted está de acuerdo con él o no, usted ore doesn't- para que Dios haga su voluntad It a través doesn't de él. matter if you're okay with them, but pray for them. Lo mismo con el gobernador, The same with the government. lo mismo con el alcalde, Same with the mayor, con los with cónsuls, the councils. lo mismo con las The personas same with people que son oficiales. that are officials. Usted ore You pray y el Señor va a hacer su voluntad. and God will do his will. Usted ore y vamos a ver la gloria de You Dios. pray and we're going to see the glory of God. Hay que orar y hay que We ayunar. need to pray and fast. Amén. Amen. Para que Dios, porque Dios cambia decisiones humanas. So God can shift humans' decisions. Dios defiende al vulnerable. God defends the vulnerable. En medio de todo esto usted va a ver In the middle of this, you're going to see que habrá testimonios there will be testimonies. de gente que fue arrestada The injustamente. people were arrested unjustly. Y usted los verá libres en el And nombre you're de gonna Jesús, see them free con un in the name of permiso de Jesus, trabajo en el with nombre a poderoso. Yo permit suelto esa in the palabra. powerful name Eso of va a Jesus. suceder con las personas. That's going to happen with those people. Es más, vamos a orar y vamos a declararlo en el nombre de Cristo, que es sobre We're todo going to nombre. pray and we're going to declare it in the powerful name of Padre, en Jesus. el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Hoy diciembre 7 del 2025. Today, December 7 of 2025, Declaramos en el nombre de we Jesús declare in the name of que Jesus si gente, Padre de la gloria, that if people, Father es of arrestada glory, injustamente, are no tienen, in jail no tienen unjustly. récord criminales. they don't have criminal records, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the dale name of gracia y Jesus, favor con el gobierno give them grace and favor with the para que los government, suelten con un permiso de so trabajo they will let them go with the y permit puedan of job, seguir edificando la economía and en they la will sociedad de este continue lugar. edify the economy of this place. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus, declaramos esto. we declare this. Alguien que lo crea que diga amén Can conmigo. someone say Allá en with me casa amen? usted diga amén conmigo. They're at home, say amen with me. Gloria a Dios. Glory to God. Punto número 6. Point number 6. Dios mantiene su pacto. God keeps his covenant. Dios mantiene su pacto. God keeps his covenant. Salmos 91, Psalm 91, versículo 14 al 15. verse 14 and 15. Lo voy a leer en español primero y después todo en inglés. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Dios protege a los que lo aman. God protects those who loved him. Recuerden que hay un pasaje en la Biblia Remember, there's a passage in the Bible. Este pasaje es escatológico, This passage is eschatology. o sea, habla de lo que sucederá en el futuro. So it speaks about what's going to happen in the future. Y este pasaje dice And this passage said, que vendrán personas there will be people coming y que Cristo les va a decir, and that Christ will tell them, háganse un lado de mí, be a part of me, háganse un lado de mí, hacedores de maldad, doers of troubles, evil. que nunca los conocí. I never knew you. Y este es algo que tenemos que tener en cuenta. And this is something that we have to have an Aunque usted no account. lo crea, Even if you don't believe it, la gente esa que anda arrestando gente, people that are arresting people, yo he visto videos donde oran I have seen them pray en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y me imagino que Señor, en tu nombre arrestamos a un montón de And I can gente. imagine saying that in the name of Jesus we arrested a lot of people. And Jesus will tell them, Y Jesús les va a decir, get out of here, doers of evil. váyanse de aquí, hacedores de maldad. I never knew you. Nunca los conocí. Por eso cuando dice que Dios protege a los que lo aman, That's why when he says that God protects those who loved him,
Dios protege a los que aman a Dios hacen la voluntad de Dios. Those who love God will do the will of God, Aun cuando no es muy popular. even when it's not very popular. Usted debe estar orando mucho por el jefe de la policía de Minneapolis y otras ciudades. You need to be praying a lot for the chief of police in other cities, Porque esta gente se está poniendo en la brecha por el pueblo. because these people are getting standing in the bridge for other people. Ellos se ponen, they stay in the gap for people that cannot defend themselves. Se ponen en la brecha por aquellos que no se pueden defender. Así que, mis amados hermanos, So my beloved brothers, asegúrese que usted ama a Dios. be sure that you love God. Usted no puede decir yo amo a Dios, You can't say that you love God, pero usted trata mal a sus hijos, but you treat bad your children. usted trata mal a su esposo y You a su treat esposa. bad your wife or your husband. Usted no puede amar a Dios y maltratar su creación. You can't love God and mistreat your people, His Usted no creation. puede decir yo amo a Dios pero trato mal al prójimo. You can't say I love God, but I treat bad my neighbor. Así que póngase a cuentas con Dios. So be in accounting with God. Dios responde al clamor. God answers the cry. Hemos visto en la escritura, We have seen in the scripture, nosotros mismos hemos visto we ourselves have seen cómo Dios how God acompaña en la angustia a su pueblo. walks in the sorrows with the people. Puede subir el grupo de alabanza, por favor. Punto número 7 y último. Point number 7 and last. Dios ordena amar al inmigrante. God orders to love the immigrant. God commands Commands love for the immigrant. The immigrants. God commands love for the immigrant. Dios ordena amar al inmigrante. En el Salmo 91 Psalm 91, dice que cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, it says that when the stranger lived among you, no lo oprimiréis. don't mistreat him. Tienes que tratarlo igual que uno de los suyos. You have treated him just like yourselves. Así que Dios prohíbe la opresión. So God forbids oppression. Muchas veces la misma raza A lot of times, La the misma same gente. race, the same people oprime a otra gente. oppress other people. Hay un hombre There's a man a nivel global nationally, globally, que ha hecho mucho daño. that has done a lot of bad. Ya está viejito. He's old. Se llama George Soros. His name is Joel Soros. Y a nivel mundial, él es un judío de etnia, He is a Jewish, ethnically, ethnically, but not religious. pero no religioso. Él es un ateo. He's an Es más, él atheist. cree que es Dios. No, he believes that God, Yo creo que él es parte del anticristo. I believe he's part of the Antichrist. Él como judío vendía a judíos, He is like a Jewish, was so Jewish. trabajaba para los nazis para que los, He worked with the para que los Nazis, judíos fueran sacrificados. so the Jewish would be crucified. Muy parecido a lo que hoy vemos. Very similar to what we see. Vemos latinos We see Latins trabajando para esa agencia, working with the agency, arrestando otros latinos, arresting another Latins, olvidándose cómo llegaron sus padres a esta forgetting nación. how their parents got to this Usted nation. podrá decir, pastor, este es un trabajo, es su You trabajo. maybe say, well, it's their job, it's their job. Bueno, yo también Well- necesito trabajo, yo no ando trabajando de eso. Well, I also need a job and I'm not working on that. Fue una decisión personal de ellos. It was a personal decision of them. Así que Dios exige compasión. So God requires compassion. Dios bendice a quienes cuidan al extranjero. God bless those who cares for the foreigners. ¿Alguien puede decir amén Can conmigo? someone say amen with me? Gracias te damos, Señor, We give you thank you, Lord, porque nuestra mirada está en ti. because our sight is in you. Pone la mirada en el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Put your sight unto the Lord and consuming of faith, says the Pedro se Bible. hundió. Peter went down. Pedro se hundió Peter drowned después de haber caminado en el agua after walking on water porque quitó su enfoque del Señor. because he took his focus from the Lord. No se enfoque en la tormenta. Don't focus on the storm. No solamente se enfoque en lo que no está pasando a You su don't favor. only focus on what is happening En on your tiempos favor. buenos In good times y en tiempos no tan and buenos, not in good
time, nuestra mirada our sight, debe estar siempre it will always have enfocada en to el be Señor. focused in the Lord. Pedro vio la tormenta, Peter saw the storm. Pedro vio la oscuridad Peter saw the darkness y se hundió. and he drowned. Pero cuando estaba viendo a Cristo, But when he was looking at Christ, caminó, he walked en lo sobrenatural. in the supernatural. Dios sigue siendo Dios. God keeps being Vamos, God. levántense en fe. Come on, raise in faith. Vamos, declaren el nombre de Declare in Jesús the name of Jesus que el Señor es el Señor de todo lo que usted that hace. the Lord is the Lord of everything Oh, sí, you do. Señor. Oh, yes, Lord. Oh, gloria damos a tu nombre, Oh, Padre. we give glory to your name, Father. Este es un tiempo This is a time donde necesitamos más que nunca when we need more than ever caminar en santidad, walk in holiness, cuidar la presencia de Dios, taking care of the presence of God, cuidar la presencia del Dios Santo, taking care of the presence of the Holy God, respetar lo que Dios ha dicho que hará, respect what God says He's going to do, conocer lo que la palabra de Dios dice. know what the Word says. Hay un caso en la Biblia There's a case in the Bible donde Pedro where Peter fue encarcelado. was in prison. Entonces lo que la iglesia decidió So what the church decided es reunirse en la casa de María, la madre de Marcos, is unite in the house of Mary, the mother of Mark, y empezar a orar por él and start praying for him para que Dios hiciera la obra. so God will do the work. Esta parte del servicio se llama el poder de la oración y la unidad. So this part of the service is called the power of the prayer and unity. Y dice la Biblia que mientras la iglesia oraba en esa casa, And the Bible says that while the church were praying in that home, dice que Dios lo libertó de la it cárcel. says that God liberated him from the jail. Y dice el versículo 12 de Hechos 12. And the verse said in Acts 12:12, Y habiendo considerado esto, and when he had considered this, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, he came up to the house of Mary, the mother of John, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, whose surname was Mark, donde muchos estaban reunidos orando. where many were gathered praying. Cuando llamó Pedro a la puerta, And when Peter knocked at the door, empezó a tocar. he started knocking. Cuando reconoció la voz de Pedro, dice When he recognized the voice of Peter, que una muchacha fue a responder la puerta. it says that a lady, went to answer the door, Una muchacha llamada Rose, a lady named Rhoda. la cual cuando reconoció la voz de Pedro, Once she recognized the voice of Peter, de gozo abrió la puerta. rejoiced, she opened the door. Estaba ahí She was there, y no abrió la puerta and she didn't open the door porque estaban orando por Pedro que estaba en la cárcel, because they were praying for Peter that was in jail, encarcelado injustamente incarcerated unjustly, por predicar el evangelio. because he was preaching the gospel. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro She didn't open the door, but going back inside, dio la noticia de que Pedro estaba a la she puerta. gave the news that Peter was at the door. Y los que estaban orando And the ones who were praying dijeron said que ella estaba loca, that she was crazy. pero ella aseguraba que así era. But she was assured that it was him. Entonces ellos decían, es su ángel. And then they said, is his angel? Mas Pedro persistía en llamar a tocar la puerta. But Peter persisted knocking at the door. Cuando abrieron When they opened y le vieron, and they saw se him, quedaron atónitos. they stood astonished. Pero él, haciéndoles con la mano la señal But him doing signs with his hands de que callasen, that they would les be contó quiet. cómo el Señor le había sacado de la cárcel. He told him how the Lord took him out of jail. Muchas prison. personas es en la cárcel donde tienen un encuentro con Cristo. Many people is in jail when they have an encounter with Si Christ. tú escuchas que alguien ha sido arrestado If you hear that someone is being arrested,
ora a Dios. Pray to God. Y cuando llegue tocando a tu And puerta, when they come knocking at your door, ábrele la puerta open the door y dile que te cuente lo que el and Señor hizo ask en him medio de esa what the cárcel. Lord did in the middle of prison, in that jail. Así que los apóstoles So the apostle, insistían a la they iglesia would insist to the church de que tuviesen valor, they would have de courage, que no tuviesen miedo, that they would not be afraid. puestos en libertad. Put him in freedom. Vieron a los suyos, dice la Biblia, They sat each other, said y the ellos Bible, habiéndoles oído, and then been hurting them. alzaron unánimes la voz a Dios All together they raised the voice to God, y dijeron: and they said, soberano Señor, sovereign God, tú eres el Dios que You- hiciste el cielo y la tierra y el mar you are the God that did the heavens and earth and the sea y todo lo que en ellos hay. and everything that is in within. Así que como pastor de esta So iglesia, as a pastor of this church, como ministro del evangelio en esta ciudad y en este estado, as a minister of the gospel in the city and animo a this la state, iglesia a poner los ojos en Cristo, I encourage the church to put your eyes tener to valor, Christ, to have courage, a hablar por los que no pueden hablar, to speak for those who a can't hacer speak, llevar la luz en esos lugares to donde nadie se atreve a take entrar. the light where there's nobody Que else el can Señor go. es nuestro libertador, That God is que el our Señor es nuestro protector, He's our que Él va a protector. pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. He will fight with us Alguien for que diga us amén and will conmigo. be calm. Can someone Alguien say que diga amen with gloria a me? Dios. Can someone say glory to God? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Come Señor on, de give a round of Señores. applause to the King of Kings and Lord of Lords.